Pues muy buenas tardes a todas y todos. De verdad que para mí es un honor y una sorpresa muy grata que dos de mis colegas muy queridas me hayan invitado a presentar este bebé. La guía para correctores, diagramadores y diseñadores, paso a paso para editar un libro que, como se lo dije a José y a María el año pasado cuando los vimos, creo que esto le resuelve un montón de dolores de cabeza a muchas personas en el sector editorial, no solo en el sector editorial universitario, sino en el sector editorial en el país. Y creo que además me invitaron porque creo que fui el primer comprador al por mayor del libro. O sea, el día que lo vi me llevé como 4 copias porque creo que es así de relevante y creo que es así de importante y creo que es así de valioso. En realidad me llevé 4 copias porque le llevé una a mi esposo, que también es traductor y corrector de textos. Dejé un par de copias para la editorial y dejé una en mi biblioteca. Porque realmente este libro genera unos estándares también, digamos, a veces es muy complicado trabajar con los correctores y darles instrucciones, porque estamos todo el tiempo midiendo lo que nos dice la RAE, lo que nos dice el manual de estilo, lo que a veces intuimos que puede llegar a decir un manual de estilo de una institución cuando no contamos con ello. Pero además de eso, son las constantes conversaciones que debemos tener con nuestros autores, porque los autores muchas veces no entienden el proceso editorial. Y esa es otra cosa que creo que este libro comienza a resolver, esos dolores de cabeza de la cotidianidad que tenemos. Y insisto, es para mí como una gran alegría y un honor que María y José me hayan invitado a presentarlo, porque su trabajo, yo lo admiro un montón, admiro un montón el trabajo que se hace en Ediciones Uniandes. Y esto, pues, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Y, y no, o sea, yo creo que sin mayor preámbulo, yo quiero comenzar a preguntarles, aunque yo me anticipé un poco en este preámbulo, ¿por qué trabajar en una guía y por qué enfocarla en la producción editorial? Cuéntenme cómo en esos antecedentes, o sea, ¿por qué llegaron a decir, es una buena idea hacer este texto? Bueno, muchas gracias a todos por estar acá esta tarde. Gracias, Marco, por acompañarnos. Y bueno, como historiadora de la editorial, nos remontamos al pasado. Precisamente la idea de la guía empezó para procurar resolver esos asuntos del cotidiano, esos segundos que todo el tiempo como editores estamos intentando ganar en un proceso editorial, ¿no? Y porque somos 3 coordinadoras y un equipo grande de correctores que vienen de distintas escuelas, de distintas experiencias. Además, trabajamos con todos los contenidos de la universidad, o sea, tenemos de medicina a novela y poesía, o sea, tenemos una cantidad infinita de autores, temas y problemas. Entonces dijimos, bueno, somos una sola editorial, necesitamos ponernos de acuerdo en unos criterios, en unas pautas básicas. Y la prehistoria de esta guía es un documentico Word muy tierno que trabajamos con Adriana Delgado, que es nuestra otra compañera coordinadora, y con un coordinador que trabajaba en ese entonces, que es Alfonso Mora, y hicimos una lista de como dudas frecuentes, de errores que nos íbamos encontrando y pues como para ponernos de acuerdo básicamente. Ese documento hasta hace un año se lo estábamos compartiendo a nuestros proveedores de corrección, y luego hablándolo cuando José llegó a la editorial y como alineados con la intención pedagógica que siempre tuvo Julio Paredes, dijimos, bueno, puede ser un ejercicio interesante, oportuno, clave, pasar del Word humilde a hacer algo como más ambicioso. Yo creo que ahí me gustaría destacar, bueno, y gracias Marco por la presentación, me gustaría mucho destacar la iniciativa de Julio Paredes de hacer esta guía, porque pues ustedes habían hecho ese documento y cuando yo me integré a Ediciones Uniandes, un poco ahí pagué como la novatada, digámoslo, porque él me dijo como esta guía como, un poco como le cogí el hilo, ¿sí? Como que igual la idea estaba, pero no se había concretado. Entonces yo, la nueva, dije como, pues sí,
fácil, una guía de algo que llevo haciendo varios años, pues obvio que sí. Y pues ese sí, fueron 5 años después, Julio no la alcanzó a ver, la alcanzó a leer como el primer texto, pero pues no la alcanzó a ver publicada, que es una tristeza. Pero pues nada, la idea original surge como de eso, de ese afán pedagógico y de decir como esto es un oficio y necesitamos seguir formándonos también como en ese lado práctico, que es lo que a uno nunca le cuentan ni en la universidad, ni en el diplomado, ni en el curso que uno hace, como que a veces falta un poco ese enfoque no tan teórico, sino como es la realidad, cómo prendo el control de cambios, cómo se marcan los cambios en un PDF. Entonces creo que ese es como el espíritu también, como de recoger algo muy práctico que a uno no se lo cuentan hasta que está ahí nuevo en la editorial y lo tiene que aprender de alguien que sea generoso y le enseñe. Sí, de hecho, anotaría una cosa adicional y es que pues los que conocen el Fondo Editorial de Ediciones Uniandes saben que tenemos una cantidad de títulos, al menos 2 colecciones dedicadas a los temas editoriales, pero también tenemos unas guías y unos manuales como más internos. Para el que le interese está la guía del proceso editorial en línea, que es un documento que hicimos como para hablar con los autores, con las facultades, como más del cotidiano, solamente el proceso, y también por ahí como que la idea era desarrollar una colección así fuera interna de esos temas, que por eso fue que pasamos del Word para correctores a la guía para correctores, diagramadores, diseñadores y todos los demás. Es que justo quiero como tocar esos 2 puntos. El primero, tú dices una cosa fundamental y es, queremos dejar esta guía también porque queremos como hacer una labor también de educación. Y es que sabemos quienes trabajamos en los oficios editoriales que justamente hasta hace relativamente poco es que se comenzó a profesionalizar. Mi experiencia, y perdón que hable en primera persona, pero yo comencé a hacer corrección de estilo casi que aprendiendo a hacer corrección de estilo cuando estaba en el pregrado, y entonces me llegaba un documento y hacía lectura y decía, esta coma entre sujeto y verbo no va, entonces comienza a eliminar, o esta oración no tiene sentido, y un poco así se iba aprendiendo. Y seguimos teniendo problemas de profesionalización en el sector, y esa profesionalización, digamos, a veces se pega ese salto de la producción a entender cómo sacar los costos, a entender cómo pensamos en circulación, a entender cómo funcionamos en la gestión editorial en general, pero no en la coordinación de los productos. Y entonces nos hemos encontrado, y lo he visto en libros de editoriales comerciales, no voy a mencionar nombres para que después no le caiga una demanda de Ediciones Uniandes o a mí por calumnia, pero con libros muy mal editados. Y yo creo que lo que ha hecho falta es eso justamente, como esta guía pedagógica un poco que le diga a las nuevas personas que se están dedicando a estos oficios, pues qué es lo que hay que hacer en la práctica, lo que tú dices. Y aquí salto al segundo, digamos, a la segunda idea que tú mencionabas, y es que estamos además pensando en 3 audiencias diferentes. ¿Por qué sacar un libro para 3 audiencias y por qué no sacar como las partes separadas, ¿no? José. Sí, yo creo que finalmente el proceso es uno solo e intervienen tantas personas. De hecho, me gustaría, si María puede mostrar algo que nos costó muchos dolores de cabeza, que es el diagrama del proceso editorial. Fue muy difícil porque decíamos, ¿cómo podemos hacer que esto se vea gráficamente? Porque en muchos momentos intervienen un montón de personas y no se puede separar. Entonces también era la discusión como lo hacemos por capítulo, lo hacemos como cronológico el orden, como primero se corrige, después el autor se limpia, o lo hacemos pensando en cada persona que interviene, que lea su pedazo. Entonces creo que es más práctico para el lector como irse directo a su pedacito, pero finalmente ese diagrama lo que ayuda es como a entender que todos intervienen durante todo el proceso. Y eso hace que el proceso editorial sea complejo y necesite siempre de un coordinador, porque es que muchas veces dicen como, ¿pero qué hace un coordinador editorial? Usted reenvía correos porque usted ni corrige, ni diseña, ni diagrama, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Reenvía correos? Es como, no,
yo dirijo la orquesta, ¿sí? Y entonces, de hecho, teníamos esta conversación con María ayer, o antes de ayer, hace poco, y le dije, creo que la guía es una guía para coordinadores editoriales, porque finalmente, claro, le sirve mucho al corrector, le sirve mucho al diseñador, al diagramador, su pedacito, el pedazo de impresión que también nos sirve a todos, pero finalmente es una guía que también le sirve mucho a alguien que quiere aprender cómo es un proceso completo y que quiere coordinar ese proceso. Y de pronto eso, quizás hay muchos cursos como de eso, cómo hacer que su libro sea rentable y cómo corregir y cómo diseñar, pero finalmente, ¿quién te enseña a ser coordinador? Creo que nadie. ¿Sí? Entonces, un poco con ese espíritu como de entender la totalidad y lo complejo de hacer un libro, por eso creo que intentamos recoger como todos los pedacitos. Sí, de hecho, Marco dice 3 públicos y yo no sé si son solo 3, son como más, ¿sí? Porque al principio mencionamos a 3 actores clave del proceso editorial, y como que mi aspiración en el fondo de mi corazón sería que todos los que trabajamos en esto, en el proceso editorial por lo menos, seamos más conscientes de que esto es un trabajo en equipo, que las personas que entran a participar en las tareas editoriales entiendan la importancia de cada jugador dentro del mecanismo, ¿sí? Porque ese es un fundamento que nos sirve para que el corrector sea más claro para preguntarle al autor y que en esa medida el autor pueda contestar mejor y que luego el diagramador o el diseñador logre, no sé, poner gráficamente esto, o sea, realmente es una conversación entre muchas personas que sucede por escrito y a pesar de que estamos en el mundo del escrito no siempre es fácil esa comunicación. Entonces, como directores de orquesta, necesitamos que todos estemos como entendiendo. O sea, yo diría que es clave que un corrector lea la parte de diagramación, lea la parte de diseño, entienda los problemas que tiene el otro y que el coordinador esté en capacidad de entender qué es lo que hace cada uno para poder dialogar con la necesidad, con poder decirle a un diagramador, no sé, a un diseñador, mira, estaba muy bonita tu idea, pero esto no va a funcionar en papel y poder tener unas conversaciones más pilas en el proceso. Tú dices una cosa, yo solo voy a dejar como con un asterisco, pero esto no va a funcionar en el papel. Y les quiero preguntar sobre eso más adelante, pero me voy a detener justo en ese diagrama que queda al principio del libro. Es que no quiero abrirlo mucho porque se vende y sabemos que los libros son delicados. Pero este diagrama de producción, esta línea de producción a mí me parece clave. Y yo sí quiero preguntarles cómo se dieron al trabajo de sintetizar toda esa información en ese diagrama y cómo fue eso, porque, claro, para quien está coordinando procesos editoriales todo el tiempo y lo tiene en la cabeza, pues esto es paisaje. Pero inclusive para mí fue sorpresivo cuando, uy, pucha, esto pasa todo el tiempo, y yo coordino procesos editoriales desde hace más de 10 años, y verlo ahí fue como, yo no soy consciente de tantos actores y tantas cosas, pero sí cuéntenme un poquito cómo fue ese proceso, como de aterrizar la coordinación editorial en ese diagrama y por qué creen además que era un gran punto de partida. Esto puede ser un poco obvio para mí que conozco el libro, pero para los lectores que quieren acercarse a esta guía, ¿cómo fue aterrizar ese diagrama también? María hizo magia. Spoiler. Aprendida de diseñar. No, pero pues el diagrama fue de las últimas cosas que hicimos, probablemente la penúltima cosa que hicimos junto con la introducción de la guía, y yo creo que es como el decantado de los años de reuniones de trabajo con José, de sentarnos a escribir y reescribir y revisar con 2 editores, porque ya hablamos de Julio, pero también ha sido súper clave el aporte de Juan Camilo, que es nuestro actual editor, y háblelo y háblelo y háblelo y revíselo y busque las imágenes y tómele las fotos a los libros y como que tanto lo hemos hablado que desde el comienzo teníamos claro, necesitamos como una guía, como un mapa de qué está pasando aquí, precisamente en la medida en la que tomamos la decisión de tener un capítulo de corrección, un capítulo de diagramación y de tener referencias que van y vienen. También era importante que alguien que está conociendo el proceso pueda ver en ese diagrama que es que el proceso en la vida real, digamos en cronológico,
empieza aquí y pasa acá y viene aquí y va para allá, y esto que hablábamos del diálogo, ¿sí? Hicimos varias versiones, varias iteraciones, y al final como que lo más razonable fue abrir Illustrator y hacer las cajitas y buscar el tutorial de YouTube, hacer el triangulito y acabar de depurarlo, y más o menos así fue como el proceso real de hacerlo, porque incluso no era tan fácil sentarse con el diseñador o la diagramadora del libro a decirle, mire, es que yo quiero que esto se vea de esta manera y que la gente comprenda que están pasando 4 cosas al tiempo en algún punto, ¿no? Y justo eso quiero preguntarles también, porque pues aquí estamos hablando como autoras. Ese doble papel de coordinadora, editora, autora, no sé si lo habían tenido antes de ser autoras coordinando su propio libro, pero cuéntame esa sensación, ¿cómo fue, no? De estar editando, porque eso suena un poquito autopublicación, pero además es esa perspectiva, sobre todo de que en tratar de explicar el proceso editorial muy claramente a la audiencia, pues podamos ser muy claras tanto como autoras, pero también estamos supervisando el mismo proceso. Esa experiencia de ustedes en esa doble vía, ¿cómo fue, José? Sí, es que inicialmente estas guías son como sin autor, ¿sí? Entonces era una guía como sin nombres propios y como son otras guías de uso interno, y se empezó a crecer, y finalmente después de 5 años dijimos como queremos firmarla. O sea, llevamos 5 años todas las semanas reuniéndonos, entonces pedimos permiso para firmarla, nos lo concedieron, y creo que sí, porque es que fue un trabajo diferente. Entonces, claro, se convirtió en esta dualidad de función, y entendí a mis autores. Porque finalmente es como, uy, pero qué lento el proceso editorial, así misma se dice. Y como en no todos sé, los comités editoriales era, ¿y cómo va la guía? ¿Cómo va la guía? Yo avanzando, sí. Ahí va. En proceso, María. Sí, así tal cual. Entonces, claro, uno empieza a entender como desde el otro punto de vista, y María, ¿cómo van las ventas? John Mario, ¿cómo estamos de inventario? Hoy me convertí en mi autora intensa, o sea, como de verdad entiendo ahora como ese otro punto de vista. Entonces, es un poco chistoso porque es bastante caricaturesco, pero es que así es de verdad. Entonces, ¿y cómo vamos? ¿Y cuándo vamos a hacer otro evento? Y no sé qué. Entonces, pues es bonito porque también te da un poco de empatía con esa ansiedad que siente el autor por saber de su libro, y cuando llega de imprenta y no sé qué, pues lo entiendo. Y anotaría sobre lo de que parece autopublicación, que en parte es, porque su espíritu original era mucho más modesto, pero además creo que hay que agradecerle también a todas las personas que nos apoyaron en hacer el proceso editorial, desde Adri y Julio con todo lo que nos han enseñado y todo lo que revisaron los primeros manuscritos, pero la guía también la revisaron nuestros compañeros administrativos. Contamos con 2 correctores de estilo que revisaron los textos en distintas versiones. También hubo una lectura de La Pasante de Paula Waiter, que nos ayudó a decir como esta palabra no la entendí, esto no entiendo muy bien qué es, o sea, la probamos un poquito en campo también, y la diagramó Vicky Mora, que es como la maestra sensei absoluta, que en el mismo proceso de escribir la parte de diagramación nos fue diciendo, ojo que esto se hace así, yo le recomiendo que lo haga así, o sea, como que nosotras ponemos la firma porque la escribimos, pero es un producto del trabajo colectivo de todos estos años. Sí, total, y tuvo como esa lectura técnica, entre comillas, de muchas personas que cumplen específicamente ese rol. Entonces sí, en definitiva es un trabajo muy colectivo. Justo de eso estaba hablando, yo no sé si fue contigo ayer o con otra persona, pero claro, al final el que siempre reluce o la que siempre sale a la estrella es el autor o autora, pero detrás de eso en realidad está el primer lector, el corrector, el editor, el coordinador, y pues esto sí se los digo, me parece muy lindo que además ustedes como autoras reconozcan ese trabajo de un gran equipo que hay detrás, y se los aplaudo. Pero como hay tanta gente detrás, yo sí tengo una duda, y es que, miren, esta guía tiene unos recursos fantásticos.
no quiero abrir de nuevo mucho el libro, pero tiene unas tablas, al menos en corrección, que son como las dudas frecuentes en corrección de estilo. Yo quiero saber, uno, ustedes cómo no se agarraron de las mechas, y dos, cómo no se agarran de las mechas con la RAE. O sea, porque llegar a esas convenciones y además presentarlas me parece que además es un muy buen trabajo de filtrar esas dudas frecuentes que de nuevo, al menos a los correctores de estilo, y cuando en mi caso particular uno no tiene ese manual de estilo, realmente le quita el dolor de cabeza y uno puede decirle a los correctores con los que trabaja, mire, bases en eso, pero hay tanta información, o sea, el manual de estilo de la lengua española de la RAE es un documento gigante, pero aquí están como las, o sea, yo he revisado esas tablas y de manera muy sintética uno ve como lo más importante, cómo filtraron toda esa información. Eso a mí me parece de verdad que llegaron a un punto de finura impresionante. ¿Cómo sí, lo hicieron? El origen de esas tablas es todo el trabajo que hicieron Adriana Delgado, Alfonso Mora y María Ortiz. O sea, esa es la base, ese Word al que hace referencia María es gran parte esas tablas. Y claro, y a eso fuimos sumando, o sea, cada vez que una de nosotras coordinaba un libro, era como, se sigue repitiendo el error de cómo escribir dólares y ponen el signo y ponen dólares, o sea, como de verdad son los errores frecuentes que aparecen y aparecen una y otra vez, entonces creo que en ese sentido es muy práctico de dónde sale como el error frecuente, ¿sí? Pero también yo creo que hay cosas en las que todavía no estamos de acuerdo, o sea, como la discusión de las versalitas, Adri, somos de escuelas diferentes, yo tengo un criterio, Adri tiene otro, María tiene otro, entonces hay cosas en las que en definitiva no estamos de acuerdo, pero toca ponerse de acuerdo porque los libros tienen que salir unificados. Entonces hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, no las uso en mi escritura personal, pero en mis libros sí, porque son los libros de Ediciones Uniandes. Entonces creo que eso es importante también, como hay cosas que pueden ser como subjetivas, como el lenguaje incluyente, bueno, cosas que se están cambiando hoy en día todo el tiempo. Ese tipo de cosas, pues hay que llegar a acuerdos para que se entienda que los libros son de una misma editorial y creo que eso es muy importante, como llegar a acuerdos, porque no es una cosa personal o de si Martínez de Sousa dice una cosa y la RAE dice otra, hay que llegar a un acuerdo. Sí, de hecho en esas pautas, esos primeros ejemplos estaban como en un listado y en color verde como la forma correcta y en color rojo el error frecuente, ¿no? Y eso lo recuperamos, pero lo pasamos a formato tabla para que fuera más fácil de consultar y lo organizamos por temas. Y antes, pues, entre las pautas originales y esto también hicimos el ejercicio de recoger las notas de cada una de las tres, porque lo que dice José, hay unos errores que son muy comunes, hay unos usos no recomendables, hay unas cosas que la gente siempre hace mal, pero también hay unas cosas que uno de memoria no se acuerda. Entonces es como herramienta de trabajo propio, de autoayuda y de facilitar que no me toque todas las veces volver a abrir el pan hispánico y volver a preguntarle la misma, porque y entre la RAE y Martínez de Sousa y tal, pues lo que hablamos en algún punto es el lenguaje cambia y hay distintas normas, y hay distintas escuelas, y hay distintas aproximaciones, pero nosotras coordinamos alrededor de 100 títulos al año y muchos títulos son colectivos, o sea que en cualquier año entre las tres hablamos con al menos 100 autores, más bien tirando a 200 o más. Entonces si le sumas los 20 correctores, las 3 coordinadoras, los 200 autores, es como imposible. Entonces un poquito fue pues esta. Si hay 3 opciones, nos parece que es más claro para el lector, nos parece que va a ser más fácil de usar, más fácil de comprender de esta manera. Nos echamos la bendición y vamos. Esa es la primera parte. Digamos, tiene como 4 grandes partes esta guía y la primera son los asuntos de corrección de estilo. Y nos comenzamos a meter en la parte también de diagramación y diseño, que además es un trabajo impresionante de capturas porque ustedes muestran esto en InDesign, cómo se ve y cuáles son las opciones, tal.
Pero yo quiero saber cómo es el trabajo también de diseño en Ediciones Uniandes, porque claro, al final el resultado pues de esto es lo que ustedes han hecho, de también la consolidación de un montón de colecciones, de una conceptualización de cubiertas, de toda esta riqueza que uno ve, pues además en un catálogo gigantesco, porque en efecto presentar 50, 60, 100 libros al año, pues es un trabajo monumental. Pero cuéntenme como un poquito esas incidencias de cómo trabajan en diseño en Ediciones Uniandes, cómo conceptualizan, cómo es ese trabajo que hacen también de mediación entre autores, autoras y diagramadores. Cuéntenme esos chismecitos de adentro. Pues, bueno, el capítulo de diseño es el tercero, porque en términos de diseño creo que lo que tenemos, o sea, no es la tarea más común, porque cuando trabajamos en diseño hablamos de diseño de colecciones o de diseño de cubiertas. El diseño de cubiertas aplica cuando, no sé, es un proyecto fuera de colección y es como poco común, excepto si son las cubiertas de arte, que casi todas son diseñadas para el propio libro, etcétera. Pero digamos que tampoco es razonable estar creando colecciones todos los días. Entonces, lo que sucede como en términos generales es que se identifica que hay un tema en una facultad, que quieren desarrollar una colección, hacemos un acompañamiento, se busca un diseñador y se va trabajando un poco como nos pasa en el sector editorial según la necesidad de pues lo que se va necesitando para ese proyecto, y si es una colección, pues unas necesidades que se tienen que prever a mediano plazo. De infidencias, no sé, pues hemos trabajado también en los últimos años con un equipo de diseñadores muy pilos, con los que ya nos entendemos, con los que está claro, no sé, el uso del logo institucional, como unos requerimientos básicos institucionales que hay que cumplir, unas aspiraciones como de look que tenemos, ¿no? Porque también hay una pregunta grande sobre cómo no ser el libro técnico universitario aburrido y cómo conectar mejor con el público y también todo el tiempo estamos trabajando con proveedores nuevos en diseño. Entonces este año tenemos una colección nueva con Boga Visual, por ejemplo, que ha sido súper chévere trabajar con ellos. Con Camila Cardeñosa diseñamos también una colección reciente. Entonces, pues más que infidencias, diría yo que lo que hacemos es trabajar para la necesidad del proyecto, y también porque en las facultades, que es de donde vienen la mayoría de los libros que editamos, no hay un conocimiento necesariamente muy fuerte el quehacer editorial. Entonces es una cosa como muy de acompañamiento. Sí, yo quisiera agregar que siempre que conozco a alguien que se está formando como en cosas de edición y que quiere algún día coordinar o ser editor o dirigir como ¿cómo se llama? La identidad visual de una editorial, en fin, yo le digo como la mejor experiencia que uno puede tener para saber qué funciona en la tapa de un libro es vender libros, sea librero, esté donde la gente coge los libros. O sea, esta experiencia de vender los libros en la feria, uno tiene que hacer un trabajo ahí como un poco etnográfico, de campo, no sé cómo llamarlo, y uno ve cuáles son los libros que coge la gente y dice, uy, esta tapa funcionó, y así no lo lleven, lo cogen, lo tocan, y lo dan vuelta, y se interesan. Bueno, ya me di cuenta que esto es un tema que no me gusta, y lo dejo. Pero entonces hay mayor posibilidad de que ese lector objetivo conecte con el libro. Entonces uno tiene que estar mirando qué es lo que la gente coge, qué le llama la atención. Yo he visto libros que son libros súper geniales, y con una tapa desafortunada se pierden. Entonces creo que también ese ejercicio es como invitar a las personas que se están formando en temas editoriales a que pasen por toda la cadena del libro, por todos los papeles posibles, porque finalmente eso a uno le enriquece. O sea, como yo creo que hoy en día quizás las generaciones más jóvenes que quieren saltar de una, como ser el jefe de la editorial, y es como, no, sea corrector, sea librero, eso te da un valor, porque finalmente conoces qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que busca el lector, aprendes como del proceso editorial. Yo creo mucho en el oficio, o sea, podemos estudiar y formarnos mucho, que es importante, pero creo mucho en el aprender haciendo y en tener un mentor. O sea, yo le doy infinitas gracias pues a Julio, a Bárbara Chadwick en Chile, que fue mi editora como mentora, a pues, un montón de lugares por los que pasé antes. Digo, mi verdadera experiencia no fue la maestría, no fue el diplomado, no fue el pregrado, fue ahí con el editor regañándome, eso está mal, y ver cómo que funciona. Me desvío un montón del tema del diseño, pero un poco es eso, como lo que funciona
en diseño, uno lo ve con la persona real. Tú dijiste un momento hace una cosa que me pareció muy importante y es que creo que desde la edición académica cada vez más nos estamos haciendo la pregunta de cómo dejamos de hacer los libros aburridos, ladrilludos. A veces los ladrilludos no se lo podemos quitar, es complicado, pero sí estamos tratando de hacer libros más atractivos. Pero yo sí quiero preguntarles a ustedes dos, ¿ustedes creen que esta es una pregunta que ya se superó o que apenas hay como una preocupación incipiente de los editores por hacer que el libro no solamente funcione en términos del contenido, sino que también sea, digamos, un promotor para que a través del diseño de una buena cubierta, de unas buenas tipografías en el cuerpo, digamos, de la generalidad del diseño, también sea mucho más amable con el lector? ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Ustedes creen que sí hemos evolucionado, que ya la pregunta se superó, o que todavía desde la edición académica falta camino por recorrer? Pues yo te diría que la pregunta la estamos haciendo todo el tiempo, porque eso es como lo bonito de la creatividad, ¿no? Que son preguntas permanentes. No creo que vayamos a llegar a un momento en el que esté resuelto como el asunto, porque además el mundo visual es tan vivo como el mundo del lenguaje. Y creo que también tiene que ver con que los mismos autores y las mismas instituciones universitarias se están preguntando cada vez más sobre cómo llegar al lector, que es algo que se ha hablado muchísimo en la universidad en esta última rectoría, por ponerle algún periodo de tiempo, y que hablamos todo el tiempo, y es cómo hacemos que todo ese conocimiento maravilloso que se produce en la universidad efectivamente le sirva al mundo, ¿sí? Y hay un intermediador que es el editor, que es el libro, que es ese canal que establecemos entre el autor que investiga y sabe un montón y la persona que efectivamente llega y lea el libro y, no sé, trabaja en políticas públicas y eso se convierte en algo, o es un educador que tiene unas experiencias que desarrolla en un colegio, o es un editor que le lleva ese libro a su equipo de trabajo para utilizarlo, ¿sí? Entonces, como que la pregunta también está en el contenido, pero creo que cada vez somos más conscientes de que el autor necesita un empaque, un cariño para que el lector pueda decir, oiga, ¿esto qué es? Que lo coja. Habíamos dejado como una nota a pie hace un ratito, porque el libro cierra con la impresión. Pero este capítulo de la impresión tiene un asunto muy particular porque habla además de la materialidad. Y eso me parece un detalle muy coqueto, ¿sí? Porque, digamos, dentro de la cotidianidad de la impresión, entonces decimos, páseme las 3 cotizaciones, el papel que salga y que, en mi caso, yo no imprimo en bond blanco, me parece un papel muy chillón, todavía habrá quien lo hace, no, hay casos, pero me pareció muy lindo que además se hayan tomado el trabajo de pensar desde algo que damos por sentado y es la materialidad del libro. Porque tú hace un momento decías, ese papel no funciona. ¿Por qué dedicarle también, digamos, ya nos adelantamos un poco a la respuesta, pero ¿por qué pensar también en hablar de la materialidad del libro? ¿Por qué abordarlo? ¿Y cuáles son los retos también que creen ustedes que en la edición académica hay sobre la materialidad también? Lo sufrimos después de la pandemia cuando no teníamos papel, pero ahora también nos preguntamos por la sostenibilidad y entonces papeles ecológicos y todo eso. Entonces sí quisiera como preguntarles por esas dos cositas. Uno, ¿por qué meter la materialidad? Que uno da por sentado, pues es un libro impreso. Pero también como esos retos que se vienen justamente con la materialidad. Sí, yo creo que justamente en ese espíritu pedagógico que tiene la guía, yo me acuerdo mucho la primera vez que me dijeron como, ¿y la tapa es 4x0 o 4x4? Y yo, que va a ir a andar en Jeep, o sea, ¿de qué me están hablando? Y no tenía ni idea, o sea, yo creo que mi cara debe haber sido de sorpresa porque la editora como, no tienes idea de lo que te estoy hablando, y yo, no. Bueno, te explico. Y entonces me acuerdo mucho de eso, ese momento, y creo que es súper importante como, claro, no solamente saber de libros es saber de corrección, es saber de diseño, sino que también de la materialidad. Entonces, con ese fin de abarcar como la totalidad del proceso editorial, decidimos incorporar pues esta parte de impresión,
sin ser expertos, aunque con la ayuda de también expertos. Para un poco, es muy general, pero creo que da una muy buena idea a quien está como empezando en el mundo de los libros. Entonces creo que es muy importante. Y bueno, y también como un poco haciendo, creo que lo tocamos muy poco, pero el tema de la sostenibilidad, que siento que todavía nos falta preguntarnos un poco más sobre eso. Por ejemplo, el tema de los termosellados, o sea, es que yo me acuerdo hace un par de años que dije, yo jamás, o sea, soy full termosellado, hay que cuidar los libros, viva el plástico. No, y pues ya ahora sí como más conscientes, como de pronto no es como que el libro se tenga que cuidar con un plástico, sino que las personas que manipulamos los libros los tenemos que cuidar sin necesidad de que tengan un plástico. Entonces, de hecho, nuestra guía no está termosellada. Muchos otros libros sí, pero estamos como en un proceso de cambio también y creo que es valioso ese capítulo comenzar a hacernos como esas preguntas también. Podemos optar por tintas ecológicas, papeles con sellos que indiquen que son de bosques reforestados, bueno, en fin, como creo que es necesario tener esas conversaciones y no como dar por hecho que todo se imprime en baja densidad propalcote, en fin, en nuestro Holmen de 60, que es lo único que hay en beige, bueno. Entonces, creo que esas conversaciones hay que tenerlas y es parte como de la profesionalización también del trabajo editorial. Sí, y yo diría que en la carrera de diseño, hasta donde hemos visto, o con la experiencia que tenemos de trabajar con diseñadores jóvenes o con diseñadores esporádicos, con los que hacemos alguna cosa en particular, es que la pantalla aguanta todo, dice Vicky. En el capítulo de diseño precisamente decimos, el diseñador debe hablar con el editor y revisar el presupuesto del proyecto y ver qué posibilidades hay de uso de materiales, y pero necesitábamos también decirles como, bueno, eso qué implicaciones tiene, cómo se ve. Entonces en la guía hay fotos de eso, que es una tapadura, que es una encuadernación rústica, y pues como que describimos un poco la cosa en ese sentido. A mí me pasó, estaba pensando en que a mí me pasó una vez que un diseñador hizo una cubierta que en pantalla se veía perfecta, la mandamos a pruebas y la prueba tenía un bloque de un color distinto y en la pantalla no lo veíamos. Entonces, volviendo sobre la idea del equipo de trabajo, es muy importante poder tener una conversación eficiente entre diseñador, editor, autor e impresor, ¿sí? Como que la cosa fluya y que el diseñador pueda tomar decisiones pilas, como decía hace un momento en ese sentido. Entonces, era clave poder decir, un libro de arte se suele imprimir en papel blanco, no le vas pues, a un libro como Historias del Arte en Colombia, no le puedes meter la carga de color que tiene un papel beige, porque es que es una obra de arte que ha pasado por un proceso de retoque, de color y bla, bla, bla. Entonces, como todas esas variables también de alguna manera están mencionadas ahí para que sean parte de la conversación que se tiene desde el momento del diseño, porque además también es súper trágico decir, no, tengo esta gran idea, wow, cotizarle y que el impresor te diga, bueno, sí, muy lindo, pero tu proyecto tiene 7 tintas y te vale 80 millones de dólares. Y esa es una cosa que también nos pasa mucho, ¿no? O sea, desde lo aspiracional en la producción, entonces decimos, no, queremos hacer este libro divino, y luego llega el presupuesto y nos baja todo. Y, o sea, sí, yo creo que tal vez también esa es otra discusión que nos falta, y bueno, seguramente será para una siguiente guía, pero también el tema de los presupuestos y de la sostenibilidad financiera es otra pregunta que nos tenemos que hacer, y que cada vez más también con el tema financiero en las instituciones, pues hay que pararles más bolas. Y eso, pues no es porque esté en la guía, pero también como para ponerlo en la discusión. ¿Cómo ven ustedes justamente esa conversación con los colegas y en el sector editorial? O sea, ¿estamos siendo más conscientes del recurso o todavía nos falta un montón hacerle más caso al Excel? Que es otra cosa que lo puede todo, ¿no? ¿Cómo lo ven? El Excel aguanta todo. No, mentira. El Excel no aguanta nada. Y con esta economía sí, porque no, me quedé como pegada pensando que antes de la pandemia no teníamos papeles, pero ahora es el dólar, o los containers, o el bloqueo del canal del Suez, que nos dejó sin papeles un montón del tiempo. O sea, el libro está sujeto a un montón de dinámicas que la gente ni se imagina,
y que condiciona las decisiones que tomemos. Entonces, sobre tu pregunta, yo creo que sí somos más conscientes, por lo menos en nuestra experiencia estamos incluso nosotras cada vez más involucradas en las cuentas, en ir previendo, en pensar qué gastos, de pronto, no sé, un libro muy guay al que le pagamos una ilustración súper guay para la cubierta, sabemos que de alguna manera se va a compensar o no, o sea, como que eso ya hace parte de la conversación y también hace parte de la conversación con los autores, que a veces nos pasa, hay como áreas del conocimiento que dicen como, es que yo quiero que mi libro sea tapadura, y entonces uno le dice, profe, pero es que es más caro, es más antiecológico, es más demorado, ¿para qué quiere la tapadura? Y no es que me gusta. Entonces, aterrizar la conversación en los números también nos ayuda como en esa conversación y en esas decisiones. Yo creo que igual nosotros que somos pues de editoriales universitarias también hay como un pequeño como camino paralelo, digámoslo, porque finalmente igual las universidades tenemos como un papel en la sociedad como de divulgar ciertos temas, entonces también yo sé que algunos libros pueden de pronto no ser como rentables, que el punto de equilibrio y tal, pero son libros que tienen que existir y que si no los publica una universidad, no los va a publicar nadie. Entonces también creo mucho en el papel de las universidades como un aporte a la bibliodiversidad del país, creo que ese es un papel fundamental y por supuesto que obviamente hay que hacer el Excel y hay que tener en cuenta los costos, pero también hay que pensar como en apuestas que las instituciones hacemos para que aportar también como a que se hagan debates de ciertos temas o a que cosas súper específicas lleguen a su nicho, creo que eso también no hay que dejar de tenerlo en la mira. Sí, y de vuelta sobre la función pedagógica, me parece chévere que los jóvenes editores o las personas que se vayan a nutrir de esta lectura también pillen que se pueden hacer cosas súper bonitas sin necesidad de gastar mucha plata y logrando que sean sostenibles. Y también tiene que ver con la propia experiencia que hemos tenido nosotras en la guía, en la parte de impresión. Recomendamos, por ejemplo, no pensar colecciones con papeles muy especiales, porque sabemos que de repente un día no lo importan más y no hay ese papel y como que evitarse sufrimientos también es bueno. Y eso. No sé si de pronto alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Ya tenemos una. Gracias. Yo quisiera preguntarles a los tres, aprovechando que Marco estás ahí también y pues de malas. Se habla de un proceso editorial, pero de hecho están rodeadas de una diversidad de títulos, de una diversidad de autores. Entonces, sobre todo pensando en que el proceso editorial es uno, pero no arroja el mismo resultado de manera sistemática. Sí sería chévere escucharlos a los tres, hablar un poco de cómo es ese mosquetero raro que es ser coordinador editorial o editor, ¿cierto? Que es un proceso para todos y todos para uno. Ahí sí me gustaría como escuchar a cada uno, es de qué manera podemos tener la atención y el cuidado de cada uno de los proyectos que pasan por sus manos, la individualidad y cómo se respeta y cómo se atiende en el marco de un solo proceso que debe respetarse y que pues, las fases sufrimos para que se lleguen a buen término cada vez. Yo creo que ahí está la magia de ser coordinador editorial, no sé si están de acuerdo, que si bien puede ser como un camino, pero hay que tener la sensibilidad de reconocer las necesidades de cada libro, porque finalmente no todos los procesos siguen ese camino, a veces uno da unos saltos, unos retrocesos, unos avances, y creo que ese es el ojo también que uno va entrenando con el tiempo de decir como, no, aquí me voy a adelantar en este pedacito, o este libro requiere más cuidado, o necesito que lo lea alguien, hacerle una copia edición porque es una traducción, como que creo que eso es como la experiencia se lo va dando a uno y como que uno tiene como un termómetro interno, no sé, que va como así como dándole a uno las pistas y el mismo proceso en la medida que va avanzando, me pasa a mí, como que el libro me va hablando, que suene místico, pero no, es como el proceso editorial que va diciendo como
por aquí va la cosa, este autor es muy quisquilloso, requiere más cuidado, es un texto más complejo, no sé qué. Creo que va por ahí como el arte de la coordinación. Sí, y como con la flexibilidad en esa ruta. O sea, al final siempre hay que corregir, siempre hay que diagramar, no siempre hay que imprimir, pero siempre, o sea, como que hay unas preguntas que siempre están y que cada libro necesita también ver cómo. Incluso lo hablábamos con José y esta es como la guía de la lista de deseos. Es el caso ideal, es en caso de que todo funcione bien y sea maravilloso y todo el mundo haga caso y el corrector haya tenido una buena noche de sueño y el diseñador está inspirado, es lo que pasa aquí. Aquí no está considerado, por ejemplo, lo que hacemos con los libros de ciencias que son hechos en otro programa, por ejemplo, está como mencionado, y en caso de que sea un libro hecho en LaTeX, pregúntale al coordinador, porque eso es un libro aparte, ¿sí? Es y como échale la bendición. Sí, échale la bendición e invítale un tinto después. Entonces sí, también clave como señalar eso, es como el promedio. Lo ideal, lo que sería chévere que pase, y ya es cosa de cada coordinador ir viendo cómo tiene jueguito dentro de ese paso a paso. Sí, en mi experiencia, claro, uno sabe cuáles son las etapas del proceso editorial, pero no sabe con qué se va a enfrentar en cada una de las etapas en ese proceso editorial particular de un libro. Porque hay libros súper sencillos que la corrección de estilo sale fácil, la diagramación sale fácil, la cubierta sale fácil, y hay otros que son un dolor de cabeza de 2 años. Yo he tenido, por ejemplo, a mí cuando estábamos en pandemia, por unas imágenes de la Biblioteca Nacional, un libro se me paró 2 años, porque las imágenes estaban en archivo, pero pues por la pandemia todo archivo estaba cerrado, nadie podía salir de la casa, por si no se acuerdan. Hay libros que pueden salir en 6 meses, hay libros que en producción pueden tardar 2 años. Y eso hace parte también del cuidado. Yo creo que a veces los procesos editoriales son como de saltos cuánticos, ¿no? En las líneas del tiempo, y sí, uno puede tener como un ideal, pero hay unas naturalezas tan particulares en el proceso, lo que tú dices, o sea, el corrector de estilo durmió mal, entonces al día siguiente no corrigió 20 páginas, sino 2. Qué sé yo, el traductor se partió la mano derecha. Todo el mundo ahorita está aterrado por las inteligencias artificiales, y creo que como correctores y traductores muchos están haciendo preguntas, pero hay otros que ya están como adaptándose a esas tecnologías y tal vez haciendo su trabajo más fácil, y eso al menos son discusiones que tenemos y que también intervienen en los procesos editoriales. Entonces, al final yo creo que sí, todo eso hace parte del cuidado. También creo que no hay libros sin errata, y que ya a estas alturas esa minuciosidad y tal vez fijarse en el detalle cuando ya uno está en la quinta revisión, no, o sea, como que también hay que dejar ser, y seguro uno abre el libro cuando cree que está perfecto y ¡pum!, seguro lo sacas en el libro que tiene la errata o la fuente que no es, o lo que sea. Pero creo que también eso hace parte de lo divertido que puede ser el proceso editorial, de lo bonito que es el proceso editorial, y pues de que estos contenidos justamente salgan a la luz. Y es que si no se hace eso, pues de verdad no creo que lo hace nadie. Claro, de hecho. Yo quisiera que cuando una persona termine de leer la guía, al final como que de alguna manera diga, por eso es que... ¿sí? Por eso es que friegan tanto. Y por eso es que primero se corrige en el Word, mira, porque también pues nosotros hacemos, no sé, coediciones, y a veces tenemos libros que el texto llega y nos dicen, no, eso ya está listo para diagram. Por eso es que solo tiene que leer el PDF, sí, ¿no? Corrija en PDF. Sí, exacto, ¿eso para qué? Eso pasa. O el autor que llega con un PDF, ya final, eso es solamente que usted le dé una miradita, y esto 2 años después todavía diciendo, Dios mío. Entonces, sí, como que el proceso tiene una lógica, se hacen las cosas de una manera, porque es que créame
que aquí hay un montón de rodillas raspadas de experiencias que le están diciendo que piense que es más fácil así, que organizadita la cosa sale mejor. Sí, María dice, Josefina decía una cosa ahorita, como el termómetro o la intuición, pero yo creo que eso tiene una palabra y dice experiencia, o sea, en la medida en que, pues, José ha tenido un montón de años de experiencia encima, lo mismo María, tantos proyectos editoriales que al final como que todo eso se va sistematizando en algo que uno ya hace de manera automática, no es como montar bicicleta, después de tantos años ya no es que sea ese termómetro, sino que ya lo ves claramente, a veces uno no sabe ni siquiera cómo es que eso está ahí en el radar todo el tiempo, pero es justamente esa cantidad de trabajo, esa experiencia que uno ha acumulado que hace que uno ya sepa cómo lidiar con el autor o que identificar ciertos patrones, inclusive en el texto, sea muchísimo más fácil. Y que tenemos la ventaja, como la bendición de verdad de ser 3 coordinadoras, que todo el tiempo de alguna manera tenemos un WhatsApp que se llama Editoriales, y es como, chicas, tengo una duda, o pues no sé, se presenta un problema, hablamos con Juan Camilo, pero también hay unas colectividades y grupos y tipográfica y un montón de lugares en los que los editores también, los coordinadores nos encontramos para decir, oiga, tengo este caso re raro, ¿cómo lo manejo? O vamos y nos tomamos un tinto en club de autoayuda y descarga dramática, decir, oiga, tengo este problema. Entonces eso también es como experiencia y comunidad. ¿Alguien más por ahí? Hola. Yo veo la fascinación que tiene esta guía para las personas que trabajan en este campo. Sí, como que he leído muchos comentarios. Mi inquietud va orientada hacia los que no trabajamos en su mundo, toda la gente de afuera. ¿Cómo puede conocer esta guía para valorar aún más un libro, más allá del contenido? Si me permiten responder, yo voy a responder antes de responder a las autoras y lo respondo como lector. Y es que es fantástico, o sea, de verdad que cuando uno se para, si tengas muchos años de experiencia encima, pero es como explicarle a la gente qué es lo que hay detrás, inclusive en este momento hay como un auge de muchas personas que quieren sacar libros y que quieren autopublicarse. Y creen que eso es como, ya, o sea, es el Word y quedó listo. Y este es como justamente generar esa conciencia, ¿no? Que ese futuro autor que sepa que es lo que hay detrás de un muy buen proceso editorial, de un proceso editorial profesional, de un proceso editorial cuidado, y ese es como lo más valioso, como ese acercamiento de las herramientas, inclusive para el mismo autor, porque tiene unas cosas muy chéveres y es que al corrector le muestra las opciones en Word y las capturas de pantalla de Word, pero eso le sirve a cualquiera, porque todos usamos Word hasta para escribir cartas. Entonces, a mí desde lector, cuando me encontré con esa guía, fue, uy, esto no es solamente para los editores, es que de verdad aquí se está reconociendo el trabajo que hay detrás. Esto como lectura, ahora sí a las autoras. Sí, y yo creo que es eso, como un poco imaginarse, como para alguien que nunca ha hecho un libro, que yo creo que es la mayoría de la humanidad, entender como de verdad alguien lee el libro 3 veces y además las evaluaciones académicas y además la lectura que hace el corrector, o sea, como lograr entender cuando dicen sobre todo como, ay, pero los libros son tan caros. Claro, es que el libro no solo es el costo del papel, sino como el costo del diseño, el costo de quien lo coordinó, quien lo corrigió, quien lo diagramó, las compras de imágenes, los derechos de traducción, o sea, como si uno se pone a enumerar todas las cosas que le encierra un libro. Entonces creo que sirve un poco para tener conciencia de todo eso que está detrás. Y yo le decía a una amiga, como me decía, como no, pero es que como yo no hago libros, como que, bueno, chévere tu libro, pero nunca lo voy a leer. Y yo, no, léete la parte de dudas frecuentes, porque es que todos los que estamos aquí escribimos, y esa parte de verdad, como me decía, oye, yo escribo re mal, y yo, sí. Entonces creo que esa parte de dudas frecuentes le sirve a cualquier persona que tenga que redactar cualquier tipo de texto, porque de verdad, vean los errores frecuentes y se van a dar cuenta que son errores muy frecuentes. Sí, sí, yo creo que tal vez no me lo había preguntado mucho, pero para cualquier persona que escriba, le sirve, para cualquier persona como curiosa,
porque yo creo que vivimos rodeados de objetos y de cosas que pasan y nunca nos preguntamos cómo se hacen. O sea, siempre hablamos de la gente no sabe cómo se hace un libro y entonces vienen esas preguntas, pero pues yo no sabía cómo se hacía un edificio hasta que coordiné el libro de gerencia de proyectos inmobiliarios, ¿sí? O sea, esto para decir, todo tiene truco, todo tiene misterio. Si alguien un día quiere saber, oiga, venga, tal, a mí que me gustan tanto los libros, ¿eso cómo se hará? Pues se le tiene el libro sobre cómo se hace el libro. Bueno, pues como lector y comprador al por mayor de este texto, nada, les invito de verdad que sigan conociendo esta guía. Es de verdad, no me van a faltar flores para este texto, pero es una herramienta invaluable, es un trabajo gigante el que hay detrás de muchas personas. Aplaudo mucho este esfuerzo porque además digamos, también le quita muchos dolores de cabeza a muchos coordinadores, incluyéndome, y a muchos editores, incluyéndome. Así que qué bonito que esto pueda estar en circulación, qué bonito que esto pueda llegar desde Ediciones Uniandes a otras universidades, no solo en Colombia, sino en América Latina. De verdad que les aplaudo muchísimo este trabajo y enhorabuena por su libro. Muchas gracias. Gracias.